¿Cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Volvemos también atrás con una temática que hemos desarrollado conjuntamente con el Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero y con la invalorable colaboración de Lior Silverman, cuando hemos tratado y desarrollado la relación entre cine y genocidio. Hoy les quisiera hacer una pregunta. ¿Se acuerdan de Ruanda? Quizá no. Hace 20 años, o sea, en el año 1994, se desarrolló en Ruanda uno de los más enormes genocidios de la historia. Recordando que en el mes de abril se cumpliría la fecha donde la mayor grado de las matanzas ocurrieron en Ruanda, vemos que quizá la manifestación comunitaria sobre lo que fue el genocidio en Ruanda no es tan ampliamente como uno desearía. Qué lejos está Ruanda, ¿no? Vamos a aprovechar a Lior para tratar de recordar y tratar de interpretar el genocidio ruandés a partir de sus manifestaciones cinematográficas. Gracias, Lior. Gracias nuevamente por la invitación. Cine, genocidio y Ruanda. Yo te pediría, porque creo que para el común de los argentinos Ruanda está muy lejos, también en 1994 está más lejos aún, 20 años, y quizá el recuerdo de qué pasó en 1994 quede un tanto esfumado. Contanos un poco qué es el genocidio de Ruanda y algo de su genealogía, si podés. Sí, bueno, efectivamente Ruanda está bien lejos a nivel geográfico. De hecho, si lo pensamos en el mapa de África, Ruanda está casi ubicado en el corazón de África y es un país muy pequeño. De hecho, la provincia de Tucumán es apenas un poquito más grande o están ahí, digamos, a nivel superficie. Es un país muy pequeño y altamente y densamente poblado. Esa es una de las características a tener en cuenta. En verdad, tratar de pensar dónde comenzó la génesis del genocidio es siempre irse un poquito más atrás. ¿Y cuán atrás uno tiene? Claro. En principio, digamos, para entender, pues, el genocidio fue, digamos, o se lo conoce como el genocidio contra los Tutsis. Y para comprender qué son los Tutsis, o qué fueron, o qué son, o qué es esta distinción entre Hutu y Tutsi, que es un poco lo que aconteció en Ruanda, habría que ir quizás un poco al periodo colonial africano. O sea, Ruanda, si bien tenía un sistema de gobierno local, donde tenían un rey, había una corte, habían aristócratas y demás características, fue colonizada relativamente tarde, a fines del siglo XIX, por Alemania. Cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y al repartirse las colonias, Bélgica se hace cargo, toma a Ruanda como colonia, y ahí la administración belga establece que los Tutsis serían, digamos, los que van a trabajar en la administración, mientras que los Hutus quedan marginados de ello. Y a su vez, en el año 30, básicamente creo que fue en el año 1932, el régimen belga lo que establece es una racialización de las relaciones sociales. O sea, establece en términos de raza que los dos grupos, o sea, los Tutsis y los Hutus, como razas, y los van a marcar en los documentos de identidad de cada persona. Para que queden bien identificados. Para que quede bien identificado. O sea, cristalizan una identidad separada. Exacto. Y lo que se establecía, o lo que de alguna manera también en el imaginario ruandés se establecía, era que los Tutsis eran más altos, más bellos, más inteligentes. O sea, todo lo positivo de alguna manera estaba relacionado con lo poseían los Tutsis y todo lo negativo quedaba, digamos, para los Hutus. Además tenían predominancia en el aparato administrativo del Estado. Exacto, siendo además minoría en la población. Ese es de alguna manera el origen, lo que señalan algunos, de este odio entre Hutus y Tutsi.
cuando a mediados de la década del 50, de alguna manera se empiezan a producir levantamientos nacionalistas en casi todo África. Los belgas empiezan a temer que se produzca también en Ruanda un levantamiento violento o una revolución incluso, empiezan a ir cediendo el poder hacia los hutus. De hecho, cuando en el año 62 se declara la independencia en Ruanda y ya los belgas se retiran totalmente de allí, el poder queda en manos de los hutus. O sea, hay un cambio, digamos, totalmente... Los hutus como mayoría poblacional, digamos. Exacto. ¿No? Y lo que se va a producir a partir del año 59, digamos, hay diferentes oleadas hasta el 94, diferentes, digamos, oleadas de exilios, o sea, por un lado matanzas que se llevan adelante, digamos, esporádicas, pero con una gran cantidad de tutsis asesinados, y una gran cantidad de exiliados, sobre todo de exiliados tutsis que se van a ir, muchos de ellos a Uganda o en ese momento Zaire. Y eso ha llevado a lo largo, digamos, de casi 30 años un gran número, digamos, de exiliados viviendo en Uganda, en campos además de refugiados, algunos de ellos, muchos de ellos en verdad, y lo que se fue produciendo también en ellos, en estos exiliados, era un deseo obviamente de volver a su país de origen, más allá de que muchos de ellos nacieron en el exilio. Y se va a conformar hacia mediados de la década del 80 lo que se llama, el Frente Patriótico Ruandés, que a partir de 1990, sobre todo de octubre de 1990, va a llevar adelante un intento de volver a Ruanda de manera militar. Y se desata ahí lo que fue una guerra civil que duró desde el 90 hasta el 94, quizás con algunos ceses de fuego en el medio. Se produce, digamos, dado que el gobierno ruandés, que el presidente Juvenal Habyarimana estaba en el poder desde el año 73, de alguna manera el gobierno ruandés pierde la guerra y se llevan adelante lo que se llamó los Acuerdos de Arusha, en los cuales lo que se establece es como a futuro un gobierno multipartidario, una apertura democrática, la aparición, por ejemplo, del cargo de primer ministro y demás cuestiones. De alguna manera lo que tenía que hacer el gobierno era compartir el poder. Lógicamente en el sector duro del gobierno, el llamado Hutu Power, no ven con buenos ojos esta apertura y esta posibilidad de compartir el poder. Incluso ven al presidente Habyarimana como debilitado. Como un blando. Como un blando. Entonces, desde que se llevan adelante los acuerdos de Arusha en el 93, algunos señalan que se empieza a preparar o se empieza a organizar esta idea de llevar adelante un genocidio, de terminar de una vez por todas, como algunos señalan también, la solución final al problema Tutsi. Hay un episodio que uno recuerda de la caída de un avión, el derribamiento de un avión, donde estaban autoridades importantes del gobierno que supuestamente estaban catalogadas como los blandos, ¿no? Sí, Esa sí. caída del avión se lo da a veces artificiosamente como el comienzo de la reacción masiva de la masacre, ¿no? Sí, de alguna manera faltaba como la excusa para dar inicio al genocidio. Y efectivamente, cuando volvían de un encuentro, el presidente de Ruanda, que de hecho en el avión iba con el presidente de Burundi también, cuando estaba llegando el avión al aeropuerto de Kigali es derribado. Hasta el día de hoy no se sabe quién derribó el avión. Si es el Frente Patriótico o... Hay, digamos, claro. las dos teorías, digamos, tienen argumentos, pero lo cierto es que, más allá de quién fue el que derribó el avión, en abril del 94, o sea, a partir de la caída del avión, al día siguiente se reanuda la guerra civil y comienza también el genocidio. Lo importante es tener en cuenta también es que la primera semana del genocidio básicamente van a ser asesinados todos los opositores políticos, entre ellos la primer ministra. Y a partir de ahí también empiezan a llevarse adelante... asesinatos de propios hutus, ¿no? Sí. Claro. De hecho, lo que señalan muchos investigadores y lo que demuestran que el genocidio estaba altamente planificado. Había listas, se repartieron listas los días previos. Por el genocidio es importante tener en cuenta que lo lleva adelante no solamente el ejército o la Guardia Presidencial, sino también las diferentes milicias. La más conocida era la Interahamwe, que era la milicia del gobierno, del partido gobernante, pero también se caracterizó por
utilizar, digamos, mano de obra, por llamarlo de alguna manera, civil, es decir, vecinos que de alguna manera salían a matar a sus propios vecinos. Y eso es lo que arrojó en un periodo de 100 días, se calcula que el número de víctimas fue entre 800.000 y 1 millón de muertos. En el sentido, muchos señalan que es el genocidio más rápido de la historia. De la historia de la humanidad. Y a pesar de que en las películas se ve el asesinato como de manera barbárica, incivilizada, muy brutal, lo cierto es que esos asesinatos estaban absolutamente planificados. Como te decía, se repartieron listas antes de que comenzara el genocidio. O sea, había blancos, digamos, víctimas estratégicas pensadas a ser asesinadas. Entonces, esta es una también de las características del genocidio. La otra característica también importante que va a tener el genocidio en términos quizás políticos internacionales es que fue un genocidio, según dicen muchos, preanunciado. Se sabía que el genocidio iba a acontecer o que algo importante iba a suceder ahí. La ONU estaba informada de ello porque la ONU había enviado una misión para monitorear la paz y el mundo no hizo nada. Eso es una de las cosas que quedan, ¿no? muy presentes cuando uno recuerda los sucesos del 94, ¿no? La ignorancia o el mirar para el costado de prácticamente todas las potencias occidentales, incluyendo las Naciones Unidas. Sí, y sobre todo, sí, es que lo que a nivel geopolítico es interesante pensar que fue, o sea, primero tenemos que pensar que esto sucede post caída del muro de Berlín, por lo tanto el mundo se encontraba organizado de otra manera ya. Y lo que es interesante para pensar, para ponerlo en contexto también internacional, es que el año anterior se había inaugurado el Museo del Holocausto de Washington y se había estrenado la lista de Schindler. Es decir, en ese momento lo que se denomina las lecciones del Holocausto estaban, digamos, siendo difundidas por todo el mundo. Y se hablaba constantemente del nunca más un genocidio, nunca más un genocidio. Y de alguna manera Ruanda fue la posibilidad de llevar a la práctica esas lecciones para nunca más un genocidio, y lo que efectivamente demostró la historia a la larga es que esas lecciones o no fueron aprendidas o no sirvieron. Esa es una de las discusiones también que se mantiene. ¿Por qué pasó esto? Muchos dicen porque primero Ruanda no es un país estratégico, en el sentido que no posee recursos naturales como petróleo, diamantes, metales preciosos en general. Entonces es un país pobre, lo cierto es eso. Por otro lado, el año anterior también había sido el fracaso, digamos, de Estados Unidos en Somalia, entonces no quería tampoco Estados Unidos intervenir en un país donde corría riesgo, digamos, de que soldados norteamericanos sean asesinados y exhibidos los cadáveres como en Somalia. La atención también estaba más puesta en Sudáfrica, donde se producían elecciones por primera vez, digamos, y Nelson Mandela se postulaba para la presidencia. O sea, el mundo tenía otros lugares a donde mirar. Estaba también llevándose a cabo la guerra en la ex Yugoslavia. O sea, había diferentes focos, digamos, donde el mundo estaba concentrado, pero no en Ruanda. Como el tema nuestro es cine, porque sí, a vos te exprimimos con el cine y genocidio. Yo hice una investigación somera sobre cine y genocidio de Ruanda. Y encontré Hotel Ruanda, la película Hotel Ruanda, como la de Más Cartel, ¿no es cierto? También hay otras, Disparando a perros, Siempre en abril, 100 días, Flores de Ruanda. Vamos a un pequeño corte y ahora vamos a entrar en el cine. Seguimos con Lior Silberman y vamos ahora a entrar en el núcleo de la cuestión, que es cine y el genocidio ruandés. Yo mencionaba recién, Lior, únicamente con la capacidad de un mero aficionado, algún listado de películas, entre los cuales marqué algunas, ¿no? ¿Cuál es la película
Bueno, en verdad, en principio, como había comentado quizás en otras emisiones, referirse a una película Claro. sobre un caso así es imposible. Uno puede rescatar situaciones, momentos o visiones de ese evento. De hecho, vos mencionás Hotel Ruanda. Hotel Ruanda quizás es la más conocida, la más famosa, la que más difusión tuvo por varias razones. En principio, bueno, fue una película, estuvo nominada a varios Oscars, que eso le dio obviamente notoriedad, no ganó ninguno. La película fue comparada también como una especie de la lista de Schindler, y siendo su protagonista un Schindler negro, porque la película trata sobre el salvataje que hace un gerente de un hotel, digamos, un hotel de lujo, uno de los 2 hoteles de lujo que El Hotel de las Mil Colinas. Exacto. Se lo nombra en francés, pero no me animo a está decirlo. bien. Perteneciente además a una cadena belga. Lo que produjo la película básicamente fue una concientización muy importante sobre el genocidio, lo que allí había ocurrido. De hecho, se creó un fondo a su vez para las víctimas del genocidio. En Estados Unidos incluso se armaron guías de estudio. O sea, la película generó, podría pensarse de alguna manera, lo que la lista de Schindler fue para el Holocausto en Estados Unidos, Hotel Ruanda fue para Ruanda en Estados Unidos también. El Hotel de las Mil Colinas fue un lugar de refugio de miles de personas, ¿no es cierto? Sí. Y se pone como grandes protagonistas de la defensa y protectores y héroes al que era el que dirigía el hotel, y también paralelamente a un coronel, creo, canadiense, el Romeo Dallaire. Sí, ¿no la película se llama El Coronel Olivier porque lo cierto es que el único que va a tener el nombre real va a ser el gerente, y su esposa. El resto van a tener nombres cambiados porque lo cierto es que no aceptaron la visión que la película tenía sobre la historia. No aceptaron la visión. Pero por eso, por un lado lo interesante es pensar este efecto que crea la película a nivel concientizador, que quizás esa es una de las características más interesantes que tiene el cine en cuanto a dar a conocer hechos pasados o hechos de estas características. Además es importante tener en cuenta que la película se va a estrenar por los 10, digamos, coincidiendo con los 10 años del genocidio. Pero en términos, digamos, de qué manera refleja o se adecúa con los hechos reales, ahí se ha armado una polémica muy, muy interesante, donde vuelve de alguna manera a generar el debate entre las relaciones entre cine e historia. Muchos señalan, sobrevivientes incluso del hotel, que en verdad el gerente estaba más cerca de la línea de los Hutu Power que del personaje que es mostrado en la película, que de hecho los que se movieron realmente para salvarse fue el comité de crisis que se armó con los propios refugiados. De hecho, lo que se señala que el gerente le quería cobrar a los refugiados, le pedía a la gente que pagara por su comida, por su alojamiento, no les permitía hablar por teléfono con el exterior. Entonces, incluso el verdadero Paul Rusesabagina, que es el gerente, ha sido condecorado en varios lugares como un luchador por los derechos humanos. Y lo que señala Linda Melbourne, que es una periodista especializada en el genocidio ruandés, es que el mundo condecoró al Paul de la película y no al Paul verdadero. Y no al Paul verdadero, sí. Paul, me resulta muy, muy difícil la pronunciación. Paul Rusesabagina. Vive en Estados Unidos, creo, y bueno, como vos bien decís, es una personalidad de los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con el coronel canadiense que de alguna manera entra en colisión con los mandatos de las Naciones Unidas? Era un coronel que iba como misión de la ONU, ¿no? Sí, él estaba a cargo, digamos, de la llamada UNAMIR, que era la misión para controlar los acuerdos de Arusha en Ruanda. Con respecto a eso, hay 2 películas interesantes. Él escribe un libro que se llama Shake Hands with the Devil, que en verdad esa expresión, la de estrechar las manos con el diablo, se da cuando él, en un momento del genocidio, logran que se entreviste con los jefes de las milicias y les promete los milicianos que no van a seguir adelante con las matanzas, y se dan la mano. Entonces esa fue la sensación que él tuvo, de estar dando la mano al diablo. Y hay un documental, de alguna manera inspirado en ese libro,
que básicamente que coincide también con los 10 años del genocidio, donde el coronel Romeo Dallaire vuelve a Ruanda luego de 10 años. Y por otro lado está una versión de ficción que también se llama Shake Hands with the Devil, que ficcionaliza de alguna manera las memorias del general. Lo cierto es que el coronel Dallaire, cuando estaba ahí en Ruanda, se enfrentaba, más que se enfrentaba, la información que le iba llegando de los informantes también que le iban alcanzando información era que se estaba gestando algo importante, que el gobierno o el sector duro del partido gobernante no iba a aceptar la paz de Arusha y que algo se estaba gestando. Y él reclamaba a la ONU, eso previo al inicio del genocidio, que le dieran un mandato para poder requisar armas, para poder, digamos, tener digamos, llevar adelante acciones en concreto, y la ONU se los fue negando todos sus pedidos. Y ya incluso una vez iniciado el genocidio, también se le prohibió digamos, que disparara o que estuviera presente en los combates. O sea, ellos estaban ahí solamente para monitorear la paz. Incluso en las primeras semanas del genocidio, cuando matan a la primer ministra, matan también a 10 soldados de la ONU belgas, y eso hace también que la ONU tema por la seguridad de la propia ONU y de alguna manera había tomado la decisión ya también de retirarse. Y los grandes países occidentales lo que se delimitaron a hacer es a sacar a sus ciudadanos de Ruanda. Sí, a partir también de esto de alguna manera sirvió, o sea, algunos dicen que estaba pensado por el propio gobierno ruandés este asesinato de los 10 soldados belgas como para disuadir a las potencias de participar, de que no valía la pena, de alguna manera. Entonces sí, en las primeras semanas también claro, todas las embajadas de países occidentales son evacuadas y, por decirlo mal y pronto, digamos, todos los blancos abandonan el país. Incluso fue muy terrible en algunas situaciones en las cuales había matrimonios entre blancos y nativos ruandeses, en los cuales el ruandés se tuvo que quedar, él o la ruandesa. A pesar de estar casados. Hay una película que bueno, a mí me resaltó por uno de los protagonistas, ¿no? John Hurt, Disparando a perros, del 2005. ¿Cómo está caracterizada? Bueno, esa película tiene, en principio, como te decía antes, todas las películas tienen elementos interesantes y muchas de ellas se le pueden hacer algunas críticas en cuanto a los personajes que ponen en juego en los relatos. La película en principio es una producción de la BBC, que eso es importante a tener en cuenta. Claro, claro. Por eso también la BBC o un equipo de la BBC tiene un rol importante en el genocidio, cosa que algunos señalan que eso había sido imposible que pasara realmente. Y John Hurt es un cura que da clases en la escuela técnica, allí en una escuela técnica en Ruanda. El cura franciscano Kurik, ¿no? Sí, igual es un personaje de ficción. ¿No? Es de ficción, ¿no? Sí. Pero lo cierto, las críticas, lo que señalan muchas de las críticas a la película es que ha colocado como protagonista, como líder y como salvador no solamente a un blanco, sino a un cura, cuando la iglesia tuvo un rol importante en esta distinción entre Hutus y Tutsis en la década del 30. O sea, el odio de alguna manera fue diseminado por la propia iglesia en Ruanda y de alguna manera la película reivindica la figura de un cura. Entonces por ahí pasa alguna de las críticas. Pero más allá de eso, la película lo que representa es también el abandono de la ONU, el abandono de los blancos y cómo básicamente en esa escuela los tutsis, que muchos fueron también a buscar refugio, no solamente los alumnos que estaban confinados, digamos, en la escuela, son abandonados y él hace un último esfuerzo, digamos, se termina sacrificando para salvar a un par de chicos. En ese sentido, la película es interesante y la expresión de matando a perros, porque digamos, el título británico de Shooting Dogs, que es lo único que finalmente la ONU pudo disparar. Porque a medida que se iba desarrollando el genocidio y los cadáveres quedaban a los costados de los caminos, los perros comían los cadáveres. Entonces, a lo único que aparentemente la ONU pudo dispararle era a los perros.
Y lo que muchos decían, a lo mejor la ONU no dispara porque los soldados tienen mala puntería, y lo que rápidamente vieron muchos de ellos es que los de la ONU tenían muy buena puntería. Qué metáfora terrible, ¿no? ¿Qué película argentina hay que manifieste o algo, digamos, cinematográfico? Sí, está el documental que se llama Los 100 días que no conmovieron al mundo, que es un documental que sigue a la jueza Inés Weinsberg de Roca, que ella formó parte del tribunal de la Corte del Tribunal Internacional para los Crímenes de Ruanda, que se conforma a fines del 94, y ella fue uno de los miembros, y básicamente nos muestra un poco su actividad en el tribunal. Vemos sesiones incluso del tribunal, y ella comenta un poco sobre su participación y por qué. ¿Cómo es el título? ¿Los 100 días? Los 100 días que no conmovieron al mundo. ¿Y está disponible para el gran público? Está disponible, está online incluso, se puede ver por YouTube, y calculo que se podría llegar a conseguir. Sé que se estrenó en su momento, la película es del 2007, se estrenó en su momento, pero desconozco actualmente la difusión porque que hay tiene. otra película que se llama 100 días, ¿no? Sí, esas 100 días... parecidas. Sí, en verdad, básicamente, porque bueno, se calcula que el genocidio duró 100 días. Esa es una de las primeras películas de ficción sobre el genocidio ruandés, y tiene varias características. En principio, bueno, es previa porque es del 2001, es previa a todo el Ruanda, a todas las películas que se hicieron, digamos, cerca de los 10 años. Es una película hablada en Kinyarwanda, el idioma, digamos, nativo de Ruanda. Es una película en la cual no hay blancos. Es una película en la cual no hay final feliz, no hay final redentor, no hay final, digamos, no hay posibilidad de un cierre. Porque en el caso de Hotel Ruanda hay un final, digamos, esperanzador. En el caso de Disparando a Perros hay como el personaje se termina redimiendo y salva a estos alumnos. En 100 días no hay final, digamos, feliz dentro de un contexto como este, y plantea situaciones, digamos, en base a testimonios de sobrevivientes, situaciones de participación de la Iglesia, de cómo la Iglesia, en las iglesias los tutsis buscaban refugios y los curas entregaban a los tutsis para que las masacres se llevaran adentro de las iglesias. Vemos violación, o sea, la película en ese sentido es mucho más próxima a lo que muchos sobrevivientes relataban sobre sus experiencias, que a la versión ficcionalizada de los tanques, digamos, de Hollywood. O sea que 100 días es una película que es como la voz de los sobrevivientes. Sí, esa la señalan como una de las más interesantes. De hecho, además está producida por un ruandés, entonces tiene como más raíz ruandesa que las otras. Nos quedan un cachitito de tiempo. Yo señalé una película que a lo mejor me equivoco porque no soy un experto. Flores de Ruanda. La señalé como la que toca la cuestión de Ruanda después del genocidio. Es una película de 2008. La pregunta viene, ¿cómo es Ruanda después del genocidio? Bueno, es complicado de hablar sobre ello en tan poco tiempo. En principio, bueno, hay un par de películas, de hecho algunos días en abril, es una película que va y viene en el tiempo, o sea, trata de representar el genocidio en su momento, como también situación en la actualidad, sobre todo en el contexto de justicia. El gran problema que tuvo Ruanda cuando termina el genocidio y la guerra civil, con el Frente Patriótico Ruandés victorioso, es que se encontró con la nada misma. O sea, un país absolutamente destruido. No había luz, no había servicios básicos, incluso las oficinas, digamos, gubernamentales no tenían muebles. Desde esas cuestiones hasta un país devastado literalmente, literalmente, y un país partido por la mitad a nivel social también. Entonces, uno de los grandes dilemas que se enfrenta el Frente Patriótico Ruandés es esto: cómo reconciliar a la población, sobre todo teniendo en cuenta que Ruanda es un país muy pequeño donde todos se conocen con todos, o por lo menos dentro de las comunidades. Se masacraron entre vecinos. Exacto. Entonces la gran pregunta era cómo reconciliar, porque no quedaba otra, digamos. O sea, entonces, por ejemplo, estas Flores de Ruanda, y hay otras películas que de alguna manera plantean los procesos de justicia, sobre todo lo que se llama la justicia gachacha, o los tribunales gachacha, que es un tribunal, digamos, o una manera de administrar justicia más bien ancestral en Ruanda, donde básicamente cada comunidad, porque en Ruanda las comunidades se dividen también por las colinas, donde cada comunidad se junta en
en el pasto, y el acusado, digamos, se presenta y la gente va hablando o lo acusa o comenta dónde lo vieron o qué es lo que... ¿Y es punitivo o es una cuestión de Sí, para dilucidar la verdad? No, es punitivo. Es las dos cosas. Claro. Entonces hay varias películas que se encargan sobre todo documental, se encargan de mostrar eso. Hay otras películas también, ahora no recuerdo el título, pero por ejemplo, una película sobre el equipo de ciclismo de Ruanda, donde muestran de qué manera también a través del deporte se pudo lograr la reconciliación y Ruanda de alguna manera también ha vuelto al concierto de las naciones, claro, por decirlo de alguna manera. Lior, muchísimas gracias por colaborar con Comarca Sí para hacer una pequeña contribución de recuerdo sobre lo que fue el genocidio de Ruanda a los 20 años. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.